Jorge Chávez Amariz, del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, reprendió también al expresidente por usar su teléfono celular durante la audiencia, que para él consideraba era un tema suficientemente serio en una sesión donde se discutía su libertad como para poder estar en esta situación de más preocupado por las redes sociales que por su propia libertad. Bueno, y se le solicitó que lo guardase y le explicó que su uso era indebido en esos momentos debido a la seriedad del caso. Repasemos un poco además lo que ha sido los días previos, ¿no?, en este contexto en los que hay varios antecedentes que podemos dilucidar y han determinado esta decisión del juez Jorge Chávez Amariz. En esta audiencia, que había sido ya reprogramada para hoy, tras esta anulación en julio por parte, recordábamos, de esta tercera sala penal de apelaciones, de una resolución inicial previa que rechazaba un pedido similar que ya había sustentado el fiscal Germán Juárez Atoche. Ahora este caso recayó en las manos del magistrado Chávez Amariz y en junio pasado, lo decía en un inicio, el juez Víctor Alcócer había rechazado este primer pedido de prisión preventiva por 6 meses, donde se argumentaba además que no se acreditaba un nivel de sospecha grave ni peligro de fuga. Eso fue lo que motivó su decisión en su momento. Y en su lugar habían puesto estas medidas cautelares como impedimento de salida, comparecencia con restricciones, control biométrico y además la prohibición, recordemos, de acercarse a estas embajadas o comunicarse con los diplomáticos o con quienes estén inmersos también en las mismas investigaciones. Un fallo que fue apelado por la Fiscalía y posteriormente fue anulado, lo que motivó esta audiencia ante otro juez y que ha tenido este resultado: prisión preventiva de 5 meses contra Martín Vizcarra. Ahora, se han evaluado en esta audiencia los argumentos de ambas partes, en función de los elementos presentados, ayudados por esta formalidad reforzada tras los llamamientos como el uso del celular, las observaciones a la conducta del señor Martín Vizcarra, y bueno, ha emitido esta decisión y no dio cabida a inclinarse por mantener con estas medidas cautelares menos gravosas en restricción de la libertad. A ver, ahora vemos que se suma el señor Martín Vizcarra a esta lista de expresidentes peruanos detenidos o bajo prisión preventiva también, que los hemos visto, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. También en su momento estuvo el señor Alberto Fujimori. Entonces, contando con ellos, es el número 4, ciertamente, que se encuentra en prisión ahora de Barbadillo. Vamos con más información, con lo último. Y se ha confirmado ya entonces la prisión preventiva de Martín Vizcarra. 5 meses ha ordenado el juez Jorge Chávez Amariz en esta lectura de audiencia. Nuestra compañera Alejandra Miñano está en los exteriores, espera la salida además del fiscal Juárez Atoche, así como también del abogado de la defensa, del señor Martín Vizcarra, y futuras declaraciones. Vamos con ella para conocer qué es lo que ocurre en los exteriores de la Corte Superior de Justicia Penal. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Fátima, buenas tardes. Así es, estamos en los exteriores de la sala penal donde se ha... No creo. Salen a la vez para acá. Alejandra, pero es importante además recordar un poco, rememorar esta cronología de los hechos en torno a las investigaciones que se abrieron al señor Martín Vizcarra, porque esto no data de hace poco, esto data desde el 2020, cuando la Fiscalía abrió esta investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua por las obras Lomas de Hilo y el hospital también del mismo nombre de la región. Ya en marzo del 2021, cuando él ya estaba fuera del cargo, el primer pedido de prisión preventiva por 18 meses y se da esta declinación del juez y se dictan medidas de comparecencia con restricciones. Ya luego se van archivando diversos cargos, pero el 28 de octubre del 2024 se da el inicio formal del juicio oral que continúa hasta ahora. Compañera, te escuchamos ahora sí con el audio ya solucionado en este impasse, con las situaciones que puedes observar en los exteriores de esta sala de audiencia. Vemos gente que se encuentra llorando. Vamos contigo, Alejandra, te escuchamos.
Fátima, así es, buenas tardes. Un grupo de simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra se ha concentrado aquí en los exteriores de la sala penal. Ellos están mostrando su rechazo a esta decisión judicial. Incluso algunos han derramado lágrimas tras esta decisión judicial que ya se ha declarado fundado el pedido de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, 5 meses cuando el Ministerio Público había solicitado 6 meses de prisión preventiva. Recordemos que también el juez concluyó que existe peligro procesal, existe peligro de fuga, sustentando justamente en falta de arraigo laboral y familiar, un comportamiento cuestionable, mencionó, y una pena posible a imponer. Dijo que sí hay graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho y es por eso que ha declarado fundado este pedido de prisión preventiva. Incluso uno de los momentos también que llamó la atención en esta audiencia fue que el juez, digamos que llamó la atención a Martín Vizcarra porque estaba usando su celular, luego ya todo se desarrolló con normalidad hasta que se concluyó en esta decisión de que se ha fundado el pedido de prisión preventiva y en este momento está la expectativa en los exteriores de la sala penal. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Mientras tanto, estos grupos de simpatizantes están lanzando arengas, incluso como te decía, algunos están derramando lágrimas por esta decisión que están rechazando, Fátima. Y Alejandra, hay que recordar además también parte de los actos de corrupción por el cual se le acusa durante su gestión como gobernador regional de Moquegua en los años 2011 y 2014, que es lo que ha derivado precisamente en este juicio oral que, recordaba yo, se había iniciado ya el año pasado y que ha continuado a lo largo de estos meses. En octubre se cumple un año de la formalidad. Esa es la situación que se vive aquí en los exteriores de la Corte, en la avenida Tacna. Nosotros estamos desde temprano. En la mañana, hay que mencionarlo, había un ánimo más calmado, más tranquilo. Algunos simpatizantes eran incluso más optimistas y al ritmo de la música estaban bailando. Había incluso esta mascota que muchos de ustedes seguramente conocen, la mascota de este lagarto, y estaban más tranquilos, más calmados. La situación ahora es diferente, y es que los rostros y la actitud de las personas que se encuentran aquí, muchos de ellos de Perú Primero, otros seguidores de Vizcarra, es debido a esta decisión que ha tomado el juez. 5 meses de prisión preventiva. El juez ha determinado que se acreditaría la presencia de graves y fundados elementos de convicción, de acuerdo con las propias palabras del juez Jorge Chávez. Aproximadamente ha sido una hora en la que el juez ha estado leyendo de forma resumida estos elementos que sustentan la acusación sobre las presuntas coimas que habría. Viajaba, y creo yo que la decisión de este juez, sin perjuicio que me imagino van a interponer un recurso de apelación para que sea una sala superior la que confirme, revoque, me imagino que tiene que emitir una decisión final porque ya esta sería la segunda apelación. Pero de todas maneras yo creo que lo que hay que recalcar, históricamente hablando, que esto marca un hito importantísimo en la trayectoria de Martín Vizcarra. Y si estos elementos de convicción, que si bien es cierto están enmarcados dentro de una medida de contenido procesal, que es una prisión preventiva, no hay que confundirla con una sentencia condenatoria, de todas maneras sienta precedentes muy importantes respecto a los elementos de convicción, a las evidencias y otros elementos que van a ser considerados a lo largo del juicio, en la expectativa, por supuesto, de que el juicio termine lo más pronto posible, ¿no? Pero en todo caso vayamos por partes, y yo estoy de acuerdo en esta prisión preventiva y creo que ha habido un clamor popular de la ciudadanía. Desde esta sala, como te mencionaba, desde el pasaje Inclán, que es la otra puerta, nuestro compañero Adrián se encontraba exactamente por la puerta principal también con algunos de los ciudadanos. Sin embargo, en esta parte todavía no hemos notado movimiento. Algunos vehículos han ingresado un poco más temprano, vehículos del Estado, hay que mencionarlo, e incluso también 2 minivan que podríamos asumir serían utilizadas para trasladarlo en todo caso al expresidente Martín Vizcarra. La información que tenemos es que ya lo más probable es que pase control de identidad aquí mismo y dentro de una hora podría
salir en dirección a Ancón para la clasificación y posiblemente ya mañana sea enviado a Barbadillo. Nosotros vamos a tratar de poder seguir también el paso de toda estas diligencias que se van a realizar y también del traslado, en todo caso, del expresidente. Como te mencionaba, es todavía muy probable que lo lleven a Ancón, sin embargo, todavía es una noticia en desarrollo. Nosotros estamos aquí en esta parte del pasaje Inclán, como te mencionaba. El movimiento es de que hay algunos otros colegas, también medios de prensa, que están a la expectativa de la salida de Vizcarra. Alejandro, una única pregunta. Estás en la puerta trasera, me indicas, de esta sala. Al otro lado es donde hay un grupo muy importante de simpatizantes de Martín Vizcarra. Exacto, bueno, nosotros nos encontramos en la puerta trasera, como te mencionaba, en el pasaje Inclán. Los simpatizantes en todo caso se encuentran por la puerta principal, que es la paralela, por la prolongación Tacna. Ellos se encuentran en esa parte desde muy temprano, desde la llegada del expresidente, y nosotros nos encontramos en el pasaje Inclán, cuadra 1. Gracias por la información, Alejandro. Nos vamos a otro punto del lugar de los hechos, del lugar de la noticia. Vamos a estar más adelante con lo que sucede también en la puerta de la sala. A través de la actividad funcional. No se puede separar una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque en el caso del funcionario, en el caso del primer mandatario, tiene que tener una trayectoria ejemplar para la ciudadanía, para los ciudadanos en un país que confronta problemas de corrupción todos los días. Entonces no se puede separar una cosa de la otra, porque si bien es cierto ahora se intenta separar, en el análisis de la estrategia de Martín Vizcarra, habilidosa y maliciosamente él siempre confundió su labor de procesado con su labor partidaria y con sus ambiciones políticas partidarias y proselitistas. En ese caso ahí sí no había distinción ni diferencias, era una sola cosa, era Martín Vizcarra, pero ahora resulta de que se quieren separar por cuestiones de intereses, me imagino. La defensa está en su derecho de poder plantear lo que quiere, pero yo creo que en síntesis acá se trata de un personaje que ha marcado el curso de los acontecimientos en los últimos años de la historia del Perú. Enfrentó problemas sumamente graves con afectaciones a miles de personas, y en toda esa trayectoria lo que ha primado es su condición de funcionario o de exfuncionario público, de acuerdo a las interpretaciones legales que se le quieran dar, pero que habilidosamente utilizaba ambas situaciones con la única finalidad de confundir a la opinión pública y utilizar el espacio político para su propio beneficio en una expectativa de lograr impunidad. Ahora, doctor, algo que repetía muchísimo el magistrado es que no se aplicaba para el señor Martín Vizcarra este dicho que es todo lo que no está prohibido está permitido, porque decía que los funcionarios se rigen bajo la ley y evidentemente en marco a ello tenía una responsabilidad. ¿Qué tanto pesa esta argumentación o esta decisión del magistrado Jorge Chávez Tamariz en el marco del curso del proceso judicial oral contra el señor Martín Vizcarra? Y con ello también quisiera agregar el que se haya determinado de que no tiene arraigo laboral ni arraigo familiar, especialmente laboral por los documentos que se presentaron de una empresa en la que su esposa y su hija comparten la copropiedad, pero que además con los documentos del partido propio político y los últimos depósitos que se dieron precisamente luego de esta decisión de la primera vez del juez Alcócer de no darle esta prisión preventiva, que él ha considerado, el magistrado Chávez Tamariz, que ha sido de manera maliciosa. Bueno, acá, como manifesté hace unos instantes, hay que hacer una separación para que pueda entenderse y así lo vea la opinión pública, de que esta decisión de la prisión preventiva es una decisión... En una semana, semana y media, esto se va a ver a nivel de una sala de apelaciones, pero el grave problema que tiene la defensa del expresidente Vizcarra no solo es tratar de revocar la prisión preventiva, sino que estando tan cerca en el juicio de la sentencia, si un juez ahora ha dicho que hay sospecha grave de la comisión de un delito, de sospecha grave a culpabilidad, hay un paso. Y por tanto la probabilidad de condena en el juicio de Martín Vizcarra aumenta exponencialmente.
nos habla doctor Nakazaki. Agregando también, después de la situación, de lo que estamos viendo en estos momentos, Martín Vizcarra se encuentra en esta sala, en esta dependencia judicial. ¿Qué es lo que toca a continuación o en las próximas horas? Lo tienen que someter a un examen médico para establecer que esté en buenas condiciones de salud. Luego el INPE, probablemente en el penal Ancón 1, porque ya no funciona el centro de clasificación para escoger, porque el juez no determina el penal, el juez determina que se tiene que privar la libertad, pero dónde se cumple la prisión preventiva no lo determina el juez, lo determina el INPE. El centro o el lugar donde se hace el análisis a qué penal va, ahora queda en Ancón 1, en el penal Ancón 1, y lo más probable, lo que corresponde es que vaya finalmente al establecimiento penal de Barbadillo, que es el establecimiento penal que existe acá para expresidentes de la República. Sus impresiones sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra, que ha recibido 5 meses de prisión preventiva. Muy amable. Gracias también. Amigos, tarde o temprano le van a imponer una sentencia condenatoria. Y eso es lo que justamente él ha estado tratando de evitar durante todos estos años, para recurrir al escenario político a través del partidarismo, a través de sus expectativas políticas, a través de sus ambiciones otra vez presidenciales, justamente para confundir a la opinión pública y decir se trata de un perseguido político, y esto no es verdad. Especializada en crimen organizado y también de corrupción de funcionarios. Estamos a la expectativa, en verdad, siguiendo el minuto a minuto. Aquí hay un gran número de personas seguidoras de Martín Vizcarra, algunos también de Perú Primero, que hemos visto las reacciones de ellas. Por un lado, algunas se mostraban incómodas, molestas, y también hemos visto incluso a personas llorando, ¿no? Todo esto luego de que el juez Jorge Chávez determinara los 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Nosotros nos mantenemos todavía aquí en la avenida Tacna, esperando que posiblemente Martín Vizcarra salga por este lugar, pero del otro lado también nuestro compañero Alejandro está atento para revisar todo el movimiento con respecto a Martín Vizcarra. Aquí desde la mañana estuvo un gran número de personas, incluso los ánimos más temprano estaban más calmados, y algunos seguidores partidarios de Martín Vizcarra se pusieron a bailar, estaban incluso celebrando anticipadamente, ¿no? Sin embargo, ahora el panorama es completamente diferente y están también a la espera de la salida del expresidente Vizcarra. Más temprano, hace algunos instantes, habíamos escuchado también la decisión del juez, sobre todo lo que le llama la atención aquí a los seguidores de Martín Vizcarra, con quienes hemos conversado también, es este peligro procesal y de fuga, así como el comportamiento cuestionable, que así lo ha determinado Jorge Chávez. Con esta información regresamos contigo a estudios. Gracias, Adrián. De convicción, y entiendo y comprendo y manifiesto que en realidad acá es un poco difícil hacer una separación, porque no es un tema estrictamente jurídico, normativo, que se ciña al Código Procesal Penal. Eso está bien, digamos, para los abogados, para nosotros los abogados, pero para la opinión pública, Martín Vizcarra es un personaje considerado nefasto para muchos peruanos. Entonces, más allá de las disquisiciones de contenido procesal penal, acá hay un fenómeno de corrupción política en las altas esferas del poder, en la que un personaje, como también otros, aprovechándose de una serie de privilegios, mantuvo una situación privilegiada durante años, justamente aprovechando y capitalizando todas estas características. Y eso era lo que le permitía estar en la brega política, cuando en realidad acá desde hace mucho tiempo atrás debió haberse solicitado una prisión preventiva y no permitir que él continuara, porque si no hubiera sido por el Congreso que lo inhabilitó en el ejercicio de la función pública, no tengo la menor duda que él diría: yo, sobre la base del principio de presunción de inocencia, tengo todo el derecho a participar en la vida política, como lo están haciendo otros perseguidos judicialmente, que argumentan persecución política y esperan en alguna medida superar estas desavenencias para poder continuar. O sea, en pocas palabras, la utilización perversa de la política como un mecanismo de lograr impunidad en las altas esferas del poder.
Doctor Lamas Puccio, para terminar, bastante puntual, ¿usted considera de que esta argumentación en la que su abogado, su defensa han sostenido que es un perseguido político, como usted lo expresaba, más esta decisión judicial, sumen a una nueva posición desde la defensa del señor Martín Vizcarra para las instancias supranacionales, como ya habían anunciado? Bueno, ahí también ha habido toda una manipulación de los términos y los conceptos maliciosamente por parte de Martín Vizcarra. Por ejemplo, él recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es diferente a la Corte Interamericana, y confundía a la opinión pública que había logrado una medida cautelar y que el Estado peruano estaba obligado a cumplir esa medida cautelar, y eso no es verdad, porque las medidas cautelares son medidas administrativas, a diferencia de las medidas que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas provisionales en las que tiene que cumplir el Estado. Entonces, siempre ha estado recurriendo a estos escenarios imaginarios para justamente fortalecer esa imagen de que no se trata de un delincuente común vinculado a casos de corrupción, sino de un líder político que sobre la base de sus aspiraciones políticas se ha convertido en un perseguido político, cuando en realidad, como todos sabemos, acá no hay ninguna persecución política. Son hechos que están tipificados como delitos de corrupción en el Código Penal. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Luis Lamas Puccio, por su posición como abogado penalista en su lectura de la decisión del magistrado Jorge Chávez Tamariz. Le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo para contestarnos. Vamos a las 4:27, ahora hasta los exteriores de la sala de audiencias de la Corte Suprema, y está nuestra compañera Alejandra Miñano, nos trae más información. Así es, Fátima, aquí seguimos en los exteriores de la sala penal. Los medios de comunicación están a la expectativa porque parece que en cualquier momento va a salir el abogado del expresidente Martín Vizcarra, el señor Erwin Siccha, quien va a dar las primeras declaraciones luego de esa decisión judicial. En tanto, también el grupo de simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra permanece en este lugar. Ellos han mostrado su rechazo a esta decisión judicial, y es que otro presidente más va a prisión. Esta vez ha sido porque se ha declarado fundada la prisión preventiva de 5 meses contra Martín Vizcarra, luego de que el juez también declarara que hay graves elementos de convicción del caso Lomas de Hilo. El juez Chávez Tamariz es el que señaló que hay graves elementos de convicción en el caso Lomas de Hilo que demostrarían que justamente Martín Vizcarra habría recibido el pago de 1 millón de soles en coimas en 2 partes, es lo que dijo, y también señaló que existe peligro de fuga. Justamente considerando que sí hay graves y fundados elementos de comisión del delito de cohecho y las inconductas atribuidas al acusado Martín Vizcarra, es que se declaró fundado este pedido de prisión preventiva, y nosotros continuamos a la expectativa de recoger las primeras declaraciones del abogado del expresidente Martín Vizcarra. Fátima. Así es, compañera. Vamos ahora a escuchar también el momento en el que el señor Martín Vizcarra tiene un tiempo para dar sus alegatos, su defensa personal ante los argumentos del Ministerio Público. ¿Qué es lo que dijo antes de la decisión del magistrado Chávez Tamariz? Del expresidente regional de Moquegua. Muchos de ellos se han mostrado incómodos con esta situación, pero permanecen a la expectativa. Y también estamos a la espera, posiblemente, de la salida en breves instantes de la defensa legal de Martín Vizcarra, que lo ha acompañado en este juicio oral, ¿no?, para poder preguntarle qué se viene luego en este proceso contra el expresidente. Lo cierto es que los 5 meses de prisión preventiva no han sido para nada bien tomados por los seguidores que se encuentran aún en los exteriores, y están ahora un poco más tranquila, más calmada la situación, pero cuando se decidió finalmente la imposición de estos 5 meses, sí hemos visto reacciones que han podido registrar nuestras cámaras. Por ahora están grupos conversando sobre esta situación, pero nosotros mantenemos esta toma para poder llevarles el minuto a minuto de la salida de Martín Vizcarra, posiblemente por esta zona, por Tacna, o de también la defensa legal del expresidente, ¿no? Y esta situación vamos a estar informando minuto a minuto. Regresamos contigo.
información que nos traes desde el centro de Lima, desde la sala judicial, desde los exteriores del lugar donde permanece el expresidente Martín Vizcarra, a quien acaban de dictar 5 meses de prisión preventiva. Seguimos recogiendo reacciones desde el mundo de la política. Conversamos en estos momentos con el excongresista Juan Cheput, exministro también de la cartera de Trabajo. Señor Cheput, buenas tardes. Sus impresiones sobre esta decisión judicial en torno a Martín Vizcarra. Muy buenas tardes, Carlos. Yo creo que obedece a una actitud del señor Martín Vizcarra completamente provocadora en los últimos meses. A pesar de las invocaciones que le hacía el sistema de justicia para que no estuviera en una campaña que podría llevar a una victimización en su proceso, él continuaba paseándose por todo el país y haciendo una serie de declaraciones desafiantes. Todo eso ha servido para que el juez evalúe el comportamiento del señor Martín Vizcarra y, por otro lado, los hechos que lo comprometen con estas obras corruptas efectuadas en Moquegua, para que dictamine una prisión preventiva de 5 meses. Independientemente de si esta prisión preventiva es baja en términos de pena, ¿no? Porque algunos creen que debe ser 6 meses o más, debe ser viable o no. Yo creo que obedece a una actitud desafiante permanentemente de parte del señor Martín Vizcarra y desde mi punto de vista es absolutamente comprensible. Hablamos de desafío, hablamos de provocación, usted lo está mencionando en todo caso. Continuar el camino, los policías, para que pueda ser conducido luego a donde va a permanecer en las próximas horas, mientras espera que sea llevado hacia el penal de Barbadillo. Estamos con el doctor Erwin Siccha. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Sus expresiones, sus opiniones sobre esta decisión del magistrado Chávez Tamariz. Hola Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que nada más arbitrario y nada más esta decisión representa ceder ante la presión mediática que lo ha querido ver preso. El juez ha sido tan arbitrario que incluso ha cuestionado el arraigo familiar cuando el fiscal jamás lo ha cuestionado en ninguno de los escritos que ha presentado. Es decir, el juez ha sido más fiscal que el representante del Ministerio Público y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que va a continuar en este proceso, doctor Siccha? Nosotros inmediatamente, el día de mañana a más tardar, estamos presentando el recurso de apelación y estamos convencidos de que esta decisión va a ser revocada, porque además nos acabamos de enterar que el juez que ha estado a cargo de esta prisión preventiva es esposo de una fiscal que es miembro del equipo Lavajato. Vaya conflicto de interés. ¿Y eso no lo sabían antes, doctor Siccha? Porque de nuestra parte, por lo menos, era conocido. De nuestra parte, nosotros considerábamos de que podía existir por lo menos una cuestión de imparcialidad del magistrado. Sin embargo, como ustedes se han podido percatar, la resolución ha estado previamente redactada a esta audiencia. Eso es evidentemente advertible por cualquier persona que ha admirado la audiencia, ¿no? Con cuadros, el magistrado ha citado cuadros, ha citado resoluciones, cuando había pasado 5 minutos de que terminó la audiencia. Queda absolutamente claro que esa resolución ha estado previamente redactada y que la decisión ha sido previamente tomada. ¿Qué le da esa certeza, doctor Siccha? El simple hecho de que el magistrado haya sido articulado u organizado en sus argumentaciones. No, por supuesto que no. El magistrado ha indicado que ha elaborado cuadros. ¿En qué tiempo iba a elaborar los cuadros? Bueno, hubo una primera audiencia, ¿no? Para que luego esta se lleve a cabo, una suspensión. La primera audiencia es esta, la anterior se suspendió, claro. No hubo ningún tratamiento, no hubo ningún tipo de debate. ¿Pero tenía la información el magistrado o no tenía la información? El juez no podía elaborar una resolución sin escuchar a las partes. Eso no se permite en ningún lugar del mundo. El juez escucha a las partes y resuelve. Para usted entonces ya había una premeditación. No para mí, para cualquier abogado, el juez tiene que escucharnos, es la garantía constitucional a ser oído. Y no solo lo reconoce la Constitución Política del Perú como garantía del debido proceso, sino que también está reconocida en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cómo puede ser posible que se tenga una resolución previamente elaborada, previamente redactada, sin escuchar a las partes procesales? Es una grave acusación lo que usted está realizando en estos momentos. Pero además, Fátima, mira, déjame comentarte. No puede ser posible que el juez
haya cuestionado el arraigo familiar, te reitero, cuando el fiscal nunca lo ha realizado. Ahora, ¿qué le ha dicho el ¿Cómo puede ser expresidente? posible que diga que no hay arraigo familiar si tiene un hijo menor de edad con el que reside en la avenida 2 de Mayo? No te voy a dar la dirección completa por una cuestión de seguridad de mi patrocinado, pero donde residen juntos hace muchísimos años. Doctor, pero lo que ha dicho el notificaciones. magistrado Chávez Tamariz es que no comparten la misma dirección. Es que eso es absolutamente falso. ¿Con quién vive entonces un menor de edad? El señor Martín Vizcarra, su esposa y sus hijos menores de edad residen en la avenida 2 de Mayo. No puede ser posible que eso haya entrado a debate, porque nosotros tampoco lo hemos cuestionado, en el sentido de que el fiscal nunca había puesto ninguna objeción al respecto. El debate debió centrarse única y exclusivamente en el arraigo laboral. Y eso es absolutamente inconstitucional, lo que ha sucedido. No se puede permitir que ningún juez ingrese como tema de debate algo que no han sido planteado por las partes. Doctor Siccha, ¿qué es lo que le ha dicho el señor Vizcarra en el momento en el que se escucha esta decisión? Él está sumamente tranquilo, él es una persona calmada, está seguro de su inocencia. Vamos, evidentemente, como siempre lo hemos hecho, a impugnar esta decisión que consideramos absolutamente arbitraria. ¿Teme que Lo vamos a impugnar. la decisión del magistrado Chávez Tamariz pese en este proceso judicial, considerando que él ha afirmado que hay graves elementos de convicción del delito de cohecho y las inconductas atribuidas? Por supuesto que no. Los fundamentos del magistrado Chávez Tamariz, más allá del respeto que se merece como cualquier profesional y como cualquier magistrado, van en contravención a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Se han zurrado en la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Cómo puede ser posible que indiquen que como los contratos han sido legalizados posterior al requerimiento, entonces la fecha del contrato como fecha cierta es esa? Eso es absolutamente arbitrario, porque en el otro despacho, justamente el día que nos notificaron en la noche para el día siguiente a las 9 de la mañana, nosotros le pedimos al juez: señor magistrado, denos la oportunidad de legalizar los documentos. No de que los documentos no existían, sino de legalizarlos. ¿Y por qué? Porque la práctica en el otro juzgado es por una cuestión de fiabilidad que los documentos estén legalizados. Entonces no se puede decir que porque se legalizó después del requerimiento, entonces son falsos. Claro, él ha cuestionado estos recibos, además de asesorías que habría dado el señor Martín Vizcarra a el que su único argumento es que son posteriores al requerimiento. Por supuesto que el contrato se está ejecutando, tiene que ir paso a paso, se sigue ejecutando. El señor Martín Vizcarra ha estado libre, ha ido emitiendo esos recibos por honorarios, ha ido recibiendo las transferencias. ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué no hacerlo antes, doctor Siccha, en esta formalidad que amerita, teniendo en cuenta que iba a un camino en un proceso judicial? Es que escúchame, Fátima, un momento. ¿Tú has firmado tu contrato de locación de servicios con firmas legalizadas notarialmente? Yo jamás he tenido un contrato. Eso es absolutamente irracional, inconstitucional. Nadie hace eso. Y claro que nosotros lo hemos hecho, pero lo hemos hecho en virtud de que hubo un requerimiento de prisión preventiva, para justamente dar fiabilidad del documento que previamente existía. Doctor no Siccha, se puede razonar de esa manera. Bajo la pregunta que usted me hace, cualquier persona que labore, incluso dentro del propio Estado, no trabajan a menos que no hayan firmado previamente un contrato. Eso es lo que ha llamado la atención. Es que el contrato estaba previamente firmado. Con el magistrado. Es que el cuestionamiento no es ese, Fátima. El cuestionamiento del magistrado es por qué se legalizó posteriormente. Se legalizó posteriormente porque teníamos que presentarle un documento fiable al magistrado, del quinto juzgado de investigación preparatoria, en virtud de un contrato preexistente. No un contrato elaborado para tales efectos. Te reitero, yo, por ejemplo, tengo contrato de locación de servicios con mis clientes y no están legalizados notarialmente. Ahora, respecto a lo de cohecho, él también lo ha refutado el argumento que usted ha brindado en la audiencia, no ha refutado absolutamente él ha dicho nada. que lo no único existe que ha leído es la sentencia de perjuicio aprobación porque de colaboración dice eficaz. que se exige pedir y recibir, así que dice, suponer que no hubo perjuicio no es pertinente para decir que no hubo cohecho Eso en la ni siquiera gravedad. ha sido materia del debate en la audiencia. Pero Puedes lo ha escuchar mencionado. completamente, pero lo menciona justamente. Otra irregularidad. ¿Nosotros en qué momento hemos dicho que para consumarse el delito de cohecho se exige un perjuicio para el Estado? ¿En qué momento lo hemos dicho? Puedes escuchar toda la audiencia, Fátima. La hemos estado siguiendo, precisamente por eso le cito las palabras ¿Y en del qué magistrado momento lo he Jorge dicho? Chávez Tamariz. Pero tú estás diciendo que el magistrado ha dado respuesta a algo que yo he señalado, y eso en ningún momento lo he señalado.
Entonces, ¿usted considera que esta audiencia ha sido completamente irregular? Por supuesto, totalmente irregular. Se ha cedido a las presiones políticas en este caso y eso no se puede permitir para ningún ciudadano. Doctor Siccha, ¿qué es lo que sigue ahora en torno a lo que será el destino final del señor Vizcarra? Es decir, ¿dónde va a pasar la noche? ¿Qué es lo que procede en estas diligencias Eso todavía posteriores? entiendo que están en coordinación y nosotros también estamos esperando para tomar la información del caso. Pero te reitero, mañana mismo nosotros igual estamos impugnando y esperemos que la próxima semana se pueda estar viendo tal vez el recurso de apelación. Y en medio de estas circunstancias, imaginamos que lo previsible, nos resuena, es que termine en el penal Barbadillo. Eso no te podría asegurar, te reitero, nos han informado acá que están recién en coordinaciones. Muy bien. Y ¿no? mientras eso Podría pasa, ser previsible, sí, pero no te lo puedo afirmar. Claro, y mientras eso pasa, imaginamos permanecerá en una carceleta del Poder Judicial. Son trámites que se están realizando internamente, pero lo único que yo estoy tratando de cautelar es la integridad de mi patrocinado. Precisamente por ello le preguntábamos para ver si obtenía esa información o si ya se la habían dado a conocer. Muy bien, doctor Erwin Siccha, abogado del señor Martín Vizcarra. Vamos a estar en contacto, por supuesto, para continuar conociendo más detalles Fátima. Sobre este caso. Muchísimas gracias por su información y bueno, ha sido... El expresidente, adelante contigo. Una breve pausa, regresamos con mucho más, no se mueva. Información que nos llegaba desde el centro de Lima con la situación del expresidente Martín Vizcarra. Seguimos viendo, amigos, el punto de vista jurídico desde las leyes. Vamos a conversar ahora con Luis Lamas Puccio, abogado penalista, con todo lo que tiene que ver esta vez frente a la decisión del juez Chávez Tamaris en torno a Martín Vizcarra. Doctor Lamas Puccio, muy buenas tardes. ¿Aló? Doctor Lamas Puccio, ¿qué tal? Le habla Carlos Tello de Latina Noticias. Gracias por su participación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sus impresiones sobre lo que ha sucedido, sobre esta decisión judicial en torno al expresidente Martín Vizcarra. Bueno, en realidad, por un lado, es sorprendente. Si analizamos la actitud bastante ambivalente y ambigua del sistema de justicia frente a Martín Vizcarra a lo largo de los últimos años. Y eso está corroborado incluso en cuanto al trámite que se ha seguido frente a la solicitud de prisión. Vamos a recordar entonces 5 meses de prisión preventiva que han otorgado al señor Martín Vizcarra en esta decisión judicial del magistrado Jorge Chávez Tamaris en marco a la investigación que se le sigue por Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua y acusado, señalado de recibir un total de 2.3 millones de soles, según la tesis del fiscal Germán Juárez Atoche. Alejandra, ya estamos contigo nuevamente en los exteriores de la sala de audiencia. Sí, ya recuperamos el audio, ya me puedes escuchar. Estamos en los exteriores de los simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra. Vamos a ver si podemos hablar con ellos para conocer su parecer, su opinión respecto a esta decisión judicial. Bueno, una decisión totalmente arbitraria, contraria a derecho. Nosotros estamos convencidos de que no habían los elementos de convicción claramente y hemos visto que el juez ha forzado la figura para sentenciarlo a 5 meses de prisión preventiva. Eso para nosotros es completamente contrario a lo que se esperaba. También, bueno, lanzando arengas, apoyando al expresidente y también rechazando, ¿no?, este pedido, bueno, esta decisión ya judicial. Claro, nosotros hemos venido desde distintas regiones, nosotros somos de la región Junín, de la provincia de Huancayo, y hemos venido porque respaldamos en todo momento a Martín Vizcarra, porque sabemos de su trayectoria, porque sabemos de lo que ha hecho por el Perú. En este caso se fuerza, más de 5 años ya ha pasado desde que lo han sacado del Congreso, porque él ha sido elegido democráticamente para ser congresista, y han pasado ya casi 5 años y no demuestran con claridad esa acusación. Y él no puede asumir su cargo de congresista, sin embargo no hay una decisión judicial firme a la fecha y pese a eso le dan esta prisión preventiva. ¿Usted ha venido específicamente de Junín por esta audiencia? Efectivamente, hemos venido de Junín
para respaldar a Martín Vizcarra. ¿Van a seguir, digamos, acompañándolo? Vamos a acompañar, sabemos que antes de la prisión preventiva él tiene que pasar por el médico legista y después, bueno, ser internado, ¿no?, en el penal de Barbadillo. Bien, muchas gracias. Así es, Fátima. En cuanto al proceso que tiene que seguir ahora el expresidente Martín Vizcarra, tendría o correspondería que él pase por médico legista antes de que sea llevado al penal donde va a cumplir esta prisión preventiva de 5 meses, que bueno, sería el penal de Barbadillo. Continuamos entonces nosotros aquí en los exteriores de la sala penal a la expectativa también de las eventuales declaraciones del abogado del expresidente Martín Vizcarra. Fátima. Así es, Alejandra. De manera preliminar, el doctor Erwin Sikcha ha dicho que para él esto ha sido irregular, que incluso ha acusado al magistrado Chávez Tamariz de haber ya tenido hecha esta sentencia, esta decisión, sin haber escuchado a las partes, mencionaba él, y también ha intentado deslizar que había un conflicto de interés con quien es su esposa y trabaja en el Ministerio Público con el equipo Lavallato, ha dicho él. Pero claro, aquí cuando se le interpela si lo conocían esta información, sí la conocían porque es pública. El hecho es que en su momento ellos confiaron, dijo, en que fuera imparcial, porque no les ha gustado la decisión, evidentemente, ante la argumentación que contraviene la defensa del señor Martín Vizcarra. Lo cierto es que va a estar en prisión preventiva 5 meses y que vamos a ver qué es lo que resulta de esta nueva apelación que va a presentar el señor Erwin Sikcha como defensa. De hecho, mañana mismo iban a ir a la sala de apelaciones y ver ello en este proceso que va a tener que seguir el señor Vizcarra ya ahora en prisión tras las rejas. Lo cierto es que resulta previsible que termine en el penal Barbadillo como un cuarto presidente en prisión preventiva y o condena, porque hemos tenido esa variedad lamentablemente en estos últimos años, así que se suma a esta lista. No hay arraigo laboral para el señor Jorge Chávez Tamariz, el magistrado, tampoco hay arraigo familiar, decía él, por la diferencia además de estas direcciones que estaban consignadas. El señor Erwin Sikcha dice que eso jamás se cuestionó por parte de la Fiscalía y por ello es que no habían reparado en una situación como esta. Ha considerado que es desproporcionada la decisión del magistrado ante esta prisión preventiva de 5 meses que se ha otorgado al Ministerio Público en su solicitud. Se ha declarado fundada en contra del señor finalmente Martín Vizcarra y que lo va a llevar a ser un presidente o expresidente en realidad más detenido por la justicia en prisión, en el banquillo de los acusados, que ya lleva tiempo, porque esta audiencia de juicio oral por el caso Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua ya está formalizado desde octubre del año pasado y se prevé que antes de fin de año pueda obtener una decisión judicial condenatoria. Según algunos expertos, escuchábamos al señor Luis Lamas Puccio decir que para él, que ha seguido parte del proceso del juicio oral, hay elementos de convicción sólidos en torno al caso que sostiene el Ministerio Público, que es el haber recibido coimas, 2.3 millones de soles, para poder dar la buena pro. Así que así el Poder Judicial ha ordenado hoy esta prisión preventiva por 5 meses contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo en marco de este proceso por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua durante el 2011 y 2014. Esto a raíz de una decisión inicial del magistrado Alcócer de no darle prisión preventiva en un principio, sino simplemente comparecencia con restricciones, que luego llevó a, nuevamente, la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, revisar, revocarlo y también iniciar un nuevo proceso que ha terminado ahora en esta decisión del magistrado Jorge Chávez Tamariz. Recordemos que además él ha estado en otros procesos contra expresidentes. Él mismo lo recordó durante la audiencia, además, cuando cuestionaba parte de las argumentaciones del señor Sikcha, o tal vez hacía hincapié en algunas de los elementos que presentaba la Fiscalía para poder sustentar este pedido de prisión preventiva, y mencionaba que había también visto el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él dictó medidas cautelares también en un caso similar, el de también de la señora Susana Villarán, de la ex alcaldesa
de Lima, y en torno al actual congresista José Luna también ha visto un proceso vinculado a altos cargos. El juez, tras escuchar evidentemente los testimonios, o en este caso los argumentos, además de leer lo que han dicho los colaboradores eficaces, analizar documentación financiera que imaginamos ha presentado la Fiscalía para poder sustentar su posición, ha concluido que sí existen indicios suficientes de riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia, así como una gravedad de los hechos para poder imponer una medida menos flexible que el impedimento de salida previo que ya tenía el señor Martín Vizcarra. Así que durante la audiencia se ha visto la rigurosidad del magistrado Jorge Chávez Tamariz en torno a cada uno de los puntos que ha ido sustentando en posición. Ha sido bastante célere además para poder conocer cuál iba a ser la decisión final. Ha dicho que en una hora tras que culminó esta audiencia iba a enviar incluso su resolución con la decisión de prisión preventiva. Y bueno, es lo que ha ocurrido hace algunos minutos atrás, pasadas las 4 de la tarde aproximadamente, tuvimos esta decisión de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por 5 meses en torno al caso Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. En su momento, el abogado del señor Martín Vizcarra, Elwin Siccha, había cuestionado que esta medida se base en también la ausencia de resguardo policial, que es lo que sustentaba el fiscal Juárez Atoche, que no habían estado los policías cerca del señor Martín Vizcarra, que había ido en la avenida Tacna, en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, que están a la espera. Muchos de ellos, como vemos en imágenes, tienen el chaleco de Martín Vizcarra, otros con pancartas. Más temprano estuvieron con algunas arengas, incluso con música y altos parlantes, estaban bailando. También estuvo este muñeco de lagarto y lo hemos registrado con nuestras cámaras y lo tenemos también en imágenes. Por ahora la situación es más de expectativa, de tranquilidad, y evidentemente todos ellos están a la espera de que el expresidente Martín Vizcarra pueda salir. Por ahora se mantiene con el control de identidad en los interiores y estamos atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Hemos conversado con algunos de los simpatizantes de Martín Vizcarra que se muestran indignados con esta situación del juez. Muchos de ellos no se lo esperaban, incluso nos comunicábamos con ellos hace algunas horas y estaban prácticamente seguros de que Martín Vizcarra iba a salir en libertad. Ya había incluso organizado el lugar donde iba a ser el almuerzo de Martín Vizcarra. Sin embargo, todo ello se ha visto frustrado por esta decisión de los 5 meses de prisión preventiva. Hay un par de grupos, como vemos, uno a la izquierda, uno a la derecha, están conversando sobre esta situación y que también les ha tomado por sorpresa, ¿no? Hemos visto a muchos simpatizantes tristes, molestos, hemos registrado imágenes de llanto incluso de algunos seguidores de Martín Vizcarra que están durante horas, muchos de ellos incluso no han almorzado, ¿no? Crece la expectativa aquí en los exteriores de la Corte Superior de Justicia. En estos momentos estamos registrando las imágenes minuto a minuto, son las 4:53. Es posible que en breves instantes salga el representante legal de Martín Vizcarra para brindar algunas declaraciones con respecto a lo que ha ocurrido. Vemos también contingente policial. En estos instantes están ingresando efectivos de la unidad GOTE de la Policía Nacional, y hace algunos instantes, hace algunos 5 minutos aproximadamente, también llegaron refuerzos de la Policía Nacional motorizados que están aquí en la avenida Tacna, también para poder supervisar esta situación y para mantener el orden, ¿no? Porque hablamos de una concentración de un grupo de personas, ¿no? Que también requiere todas las medidas respectivas para evitar cualquier enfrentamiento o cualquier hecho que se pueda suscitar. Hasta el momento no se ha registrado, pero de todas maneras es importante la presencia de la Policía Nacional en los exteriores de la Corte Superior de Justicia en la avenida Tacna. Por ahora también muchos simpatizantes están atentos a esta puerta, digamos, muchos ojos están en estos momentos sobre este umbral, y es que en breves instantes posiblemente pueda aparecer también la salida.
Alejandra, mientras esperamos entonces y estamos a la expectativa, cabe recordar que cuando se instala el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra en el cuarto juzgado penal colegiado, la Fiscalía pide 15 años de prisión efectiva por este presunto cobro de sobornos para la buena pro de los proyectos Loma de Hilo y el Hospital de Moquegua, que fueron licitados durante la gestión del señor Vizcarra Cornejo como presidente regional de Moquegua. Así que la Fiscalía ha ido asegurando que tiene las evidencias, las hemos ido conociendo además a lo largo de estos meses en torno a la tesis que sostiene el fiscal Germán Juárez Atoche y que ha derivado en que pida precisamente esta prisión preventiva para asegurar que el señor Martín Vizcarra permanezca en el Perú, permanezca y no rehuya a la justicia ante una posible sentencia condenatoria. El tiempo que tienen son 5 meses y aunque tienen la posibilidad de prorrogar, es decir, pedir una extensión de este tiempo, deben hacerlo, decía el doctor Luis Lamas Puccio, por otro tipo de argumentos, teniendo en cuenta que ya está en prisión preventiva. Así que van a tener que trabajar a contrarreloj para terminar antes de fin de año además esta audiencia oral del juicio. Y vamos a ver al doctor Erwin Siccha nuevamente. Fátima, está siendo accidentada la salida del abogado Erwin Siccha de la sala penal e incluso hemos visto que, bueno, lamentablemente algunos simpatizantes... Ustedes pueden advertir, pueden verificar toda la audiencia y en ningún momento el fiscal, ni por escrito, ni al momento que realizó su requerimiento, cuestionó el arraigo familiar del señor Martín Vizcarra Cornejo. Y el juez, usurpando prácticamente las funciones del fiscal, lo ha cuestionado, lo ha puesto en duda, lo ha puesto en tela de juicio cuando el señor Martín Vizcarra hasta vive con sus hijos menores de edad. ¿Cómo puede ser posible que un magistrado diga que mi patrocinado no tiene arraigo laboral si vive con personas menores de edad, vive con su esposa? Es largamente conocido durante muchísimo tiempo que él reside en la avenida 2 de Mayo junto con su esposa y sus hijos. ¿Cómo puede ser posible, ustedes como periodistas, que se haya declarado que no existe arraigo familiar? Primer punto. Segundo punto. Terminada la audiencia y la participación de mi patrocinado, demoró 5 minutos para empezar a leer su resolución. Comenzó a leer, indicó que tenía cuadros elaborados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resolución estaba previamente redactada. Eso es lo que se ha advertido. Una resolución previamente redactada, pero más allá de ello, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Que el señor magistrado es esposo de una fiscal del equipo especial Abajato, en el que pertenece el señor Juárez Atoche. Y nosotros recién hemos tomado conocimiento, pero ya tomaremos las acciones legales que correspondan. Ya, eso va a ser estrategia de la defensa. Como tercer punto, ¿qué riesgo de fuga va a existir si el señor Martín Vizcarra, solicitándose por parte del Ministerio Público una prisión preventiva, sigue estando presente y sigue concurriendo a todas las situaciones judiciales? Incluso, pese a que existía el riesgo, como ocurrido, de que se le imponga esa prisión, ha estado presente. ¿Qué más muestra de que el señor Martín Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales? Otro punto importante, se indica, y ni siquiera ha habido un análisis al respecto, que el señor Martín Vizcarra, cuando estaba vigente la medida de comparecencia restrictiva, se habría ido a realizar a Moquegua más allá que actividades laborales. Eso fue informado por mi propio patrocinado. Hemos dado cuenta de ello en audiencia que se informó el 11 de septiembre del 2023. ¿Ha dado respuesta a ello el magistrado? En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Usted cree que esto es político? Nosotros estamos convencidos de que esta decisión simplemente se ha sustentado en la presión que han realizado algunos medios de comunicación, algunos sectores,
que están en contra del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Pero más allá de connotaciones políticas, lo que debe tenerse en cuenta es que estas actitudes judiciales deben rechazarse no solo para el señor Martín Vizcarra, sino para cualquier ciudadano. Es importante aquí, además, reiterar que el señor Martín Vizcarra ha venido viajando por todas las partes del país. ¿Ha existido acaso alguna intención, algún elemento objetivo que le indique al fiscal que el señor Martín Vizcarra ha querido huir hacia el extranjero? Ninguna. El señor Martín Vizcarra está tranquilo porque él está convencido no solo de su inocencia, él está convencido de que justamente... Muy bien, vamos ahora con más información con Gunter Rabe. Me despido. Hasta mañana. Muchas gracias, Fátima. Nosotros vamos a continuar escuchando las declaraciones. El señor Martín Vizcarra está tranquilo porque él está convencido no solo de su inocencia, él está convencido de que justamente está siendo objeto de una persecución y que él valientemente lo va a afrontar. Simplemente nosotros, a más tardar el día de mañana, estaremos presentando el recurso de apelación. Nosotros ya hemos acudido respecto a la inhabilitación, ¿no? Y sobre esto hay antecedentes. Estamos convencidos que la Comisión Interamericana nos dará la razón. Él ha tomado esta decisión como injusta, seguramente, pero su sentir frente a la población, porque también en los exteriores hay muchas personas que lo han apoyado, ¿no? E incluso hemos observado que algunas de ellas hasta lloraban con esta decisión. La verdad, como yo siempre digo, nosotros los abogados somos técnicos, somos profesionales en derecho. Yo no pertenezco a su organización política, pero lo que yo he podido advertir respecto al señor Martín Vizcarra es que es el único político que caminando no es vilipendiado por las personas. ¿Cómo lo ha tomado el procedimiento, por favor? ¿Qué es lo que le ha dicho? El señor Martín Vizcarra está tranquilo, evidentemente está preocupado más que por él, por su familia, siempre ha sido así, está preocupado por sus partidarios, está preocupado por sus amigos, pero él asume esto con la valentía que siempre lo ha caracterizado. Para todas las personas que lo esperan acá afuera como para todas las personas. Por supuesto, él ha indicado que confía en la justicia, y en ese sentido simplemente vamos a realizar lo que siempre hemos hecho. ¿Y qué es lo que siempre hemos hecho? Frente a decisiones que hemos considerado injustas, arbitrarias, ilegales, siempre hemos seguido los mecanismos legales correspondientes. Y nos corresponde ahora apelar, que lo realizaremos a más tardar el día de mañana. Tenemos 3 días. Nos han indicado que nos van a notificar en 1 hora. Bueno, no sé por qué, si ya la resolución estaba previamente elaborada, pero lo que sí es cierto es que nosotros vamos a apelar a más tardar el día de mañana. El procedimiento, ¿él se encuentra aquí o ya ha sido trasladado? Él se encuentra aún acá, pero lo cierto es que todavía se están realizando las coordinaciones de su destino. No es algo que te pueda afirmar, eso ya corresponde a las autoridades que están realizando las coordinaciones. Son suposiciones, esperaremos nosotros a las decisiones formales. Presidente en este penal. Lastimosamente. ¿Cuál es el proceder ahora? Es algo, como reitero, que no podemos afirmar fehacientemente porque ya eso depende solo y únicamente de las autoridades. De seguro que una vez que las autoridades nos comuniquen, nosotros también estaremos informando. Es posible. Hasta luego. Bien, esas fueron las declaraciones de Edwin Siccha, el representante legal de Martín Vizcarra. A ir directamente al penal de Barbadillo, vamos a escucharlo. Vamos a ir a dejar algunos objetos, pero vamos a retornar. Vamos a estar acompañándolo para realizar todas las coordinaciones necesarias y verificar cuál va a ser su destino. El argumento del juez en realidad fue que no existiría arraigo familiar y en cierta parte mencionó el arraigo, laboral. ¿Cómo responde la defensa a esto? Miren, a veces los magistrados, desde su cubículo, desde su asiento, intentan juzgar las actuaciones de los seres humanos como si fuésemos robots. Si el señor Martín Vizcarra no hubiese legalizado sus contratos, hubiesen dicho, este contrato no vale porque no tiene fecha cierta. Y como lo legalizamos frente al requerimiento, dicen, bueno, lo legalizaste porque te solicitaron la prisión preventiva. Cualquiera de las dos opciones era, supuestamente para el magistrado, absolutamente una muestra de que habría sido confeccionados estos contratos para beneficiar al señor Martín Vizcarra.
Sin embargo, lo que ha sucedido en la realidad simplemente revela lo contrario. El señor Martín Vizcarra... Muy bien, escuchábamos al abogado defensor del expresidente Martín Vizcarra, que ha sido ya sentenciado a 5 meses de prisión efectiva. Esta vez se va a discutir a qué penal iría, pero como exmandatario le corresponde ocupar el penal de Barbadillo. En este lugar, recordemos que actualmente se encuentran detenidos otros expresidentes, y vamos a seguir dando esta información. Vamos a regresar en cualquier momento apenas se vea el traslado de Martín Vizcarra. Mientras tanto, vamos hasta la presidencia. De actuar, lectura de medios probatorios, y al haberse agotado lo que es el direct examination y cross examination, no hay más que hacer salvo que el mismo juzgado evalúe una actuación de prueba excepcional. No obstante, lo que objetivamente tengo es eso. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio de 2 obras de magnitud. El plazo no es 6 meses, solo es 5. Muy bien. Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumple el mandato judicial. Así ha concluido. Se notifica. Señor fiscal. Conforme, señor fiscal. Señor juez. Abogado. Interponemos recurso de apelación. Doctor, por favor, acerque más el micrófono. Interponemos recurso de apelación. Muy bien. Por interpuesto. He concluido. Buenas tardes con todos. La resolución, bríndenme 1 hora solamente para compaginación y es notificada en el acto. He concluido. Buenas tardes con todos. Penal, donde se ha dictado 5 meses de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra. Al parecer está siendo ya retirado. Nos vamos a comunicar con nuestra compañera Alejandra Miñano para que nos dé detalles de qué es lo que está ocurriendo, Alejandra. Sí, Gunter, en realidad un contingente policial en ese momento está resguardando al abogado Erwin Siccha, quien se está retirando de la sala penal. Incluso se le preguntó en reiteradas ocasiones en qué consiste este proceso, ya una vez declarado fundado este pedido de prisión preventiva, pero él netamente ha avanzado, no ha brindado más declaraciones, solamente ha confirmado que el expresidente Martín Vizcarra estaría todavía aquí en la sala penal. Luego sería llevado al penal de Barbadillo, pero también vamos a ver si podemos seguir conversando con él, pero en realidad es un poco complicado porque sigue siendo resguardado por la policía. Él está caminando aquí por la avenida Tacna, la cuadra 7, y ya no ha brindado más declaraciones más de las que realizó al salir de la sala penal, Gunter. Bien, vamos a estar atentos hasta el lugar. Aparentemente está esperando que lo recoja un vehículo para que finalmente pueda retirarse, Gunter, el abogado Erwin Siccha. Muy bien, vamos, Alejandra, a regresar contigo más adelante, que estar atentos con la puerta principal. En cualquier momento podría darse entonces este traslado. Suponemos que en estos momentos deben estar pasando las pruebas de medicina legal como corresponde, pero antes ya vamos a ver a qué hora se produce el traslado. Mientras tanto, vamos a contarles sobre lo que ha ocurrido más temprano. Meses de prisión preventiva en su contra. Nuestro compañero Adrián Pérez nos daba todos los detalles del movimiento que hay en la zona, porque se espera el traslado del expresidente Martín Vizcarra. Tenemos 2 equipos en la zona, a nuestro compañero Adrián Pérez, también a Alejandro Montriul con todos los detalles desde la zona. Alejandro Montriul, adelante con todo lo que viene ocurriendo en este punto cercano a la sala donde permanece el expresidente Vizcarra. Sí, Carlos, ¿qué tal? Sí, continuamos nosotros ubicados en el pasaje Inclán, como te mencionaba, que es la otra salida por la cual podrían ya trasladar al expresidente Martín Vizcarra. Hace algunos instantes hemos notado ya bastante movimiento, como si se estuvieran preparando. Ves este vehículo, incluso que está llegando también del Estado, va a ingresar también hacia la cochera de esta
sede del Poder Judicial, la que está tratando de cuadrarse para poder luego ya entrar. Asumimos que en uno de esos vehículos, porque hay otro también a la espera adentro, podrían ser los que trasladen en cualquier momento ya a Martín Vizcarra para que pueda ser llevado. En todo caso, se presume que podría ser llevado a medicina legal para luego ya ser llevado o trasladado hasta el penal de Ancón, donde ya el INPE decidirá la clasificación y posterior a ello, mañana posiblemente sea llevado ya a Barbadillo. Hace algunos instantes, como te mencionaba, hubo bastante movimiento, tratamos de seguir a un grupo de vehículos que salieron, sin embargo se confirmó que el presidente todavía seguiría dentro en la sala, a la cual todavía se estaría realizando todas las diligencias. Como te mencionaba, en estos momentos todavía no ha habido mayor movimiento más que el que acabas de ver, este vehículo que ha ingresado hace aproximadamente 2 horas. Ingresó también otro vehículo de características similares, por lo cual asumimos que en cualquiera de estos dos podría ser trasladado ya en cualquier momento el expresidente. Para graficar a quienes acompañan esta transmisión, a quienes nos están siguiendo, el portón que estamos enfocando en estos momentos pertenece a la sala judicial, que tiene 2 ingresos. El ingreso del pasaje Inclán, donde tú te encuentras, pero también el de la prolongación Tacna al otro lado. Pero en la zona en la que tú estás no hay tanto movimiento de seguidores, de simpatizantes de Martín Vizcarra. Así es, más temprano, hace aproximadamente 1 hora, estuvieron aquí un grupo de aproximadamente 10 personas de estos simpatizantes de Martín Vizcarra. Sin embargo, decidieron retirarse y procedieron a ir hasta la prolongación Tacna, que es la puerta principal por la cual también el expresidente ingresó más temprano. A esta hora no notamos ya mayor presencia de sus simpatizantes. Como te mencionaba, ellos continúan todavía en la prolongación Tacna a la espera de la salida de Vizcarra. Sin embargo, podría salir por cualquiera de estas 2 puertas, tanto por este portón del pasaje Inclán como también por la puerta de la prolongación Tacna. Carlos. Puntual en la información, Alejandro, gracias por lo que nos cuentas desde el centro de Lima con todo lo que viene sucediendo en torno al expresidente Martín Vizcarra. A quienes recién se unen a esta transmisión les contamos que se han dictado 5 meses de prisión preventiva en contra del ex mandatario. Esta vez por los casos Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua, casos vinculados a la gestión de Martín Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua. En la pantalla que nos acompaña podemos ver en la parte inferior lo que es los exteriores de la sala donde permanece Martín Vizcarra. Y a la derecha, el momento exacto en que el expresidente conoce el resultado, conoce la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz. Gracias a Alejandro Montiel por acompañarnos desde el centro de Lima. Tenemos la información desde este punto de la capital, esperando lo que es la salida de Martín Vizcarra. Él va a ser trasladado, Alejandro Montiel nos contaba, de hecho, que podría ser llevado en los próximos minutos a la sede de Medicina Legal y finalmente al penal de Ancón a la espera de la clasificación que podemos intuir que va a ser al penal de Barbadillo, la sala penitenciaria, el espacio carcelario, donde ya han estado varios expresidentes de la República. Hablamos de Alberto Fujimori, hablamos también de Alejandro Toledo, actual inquilino de Barbadillo, de la misma forma de Pedro Castillo, y ahora estarían por recibir a Martín Vizcarra Cornejo, que ha recibido 5 meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Hay movimiento policial, lo estamos viendo en estos momentos en la puerta de esta sala judicial, en la prolongación Tacna, en el centro de Lima, muy cerca de la avenida Tacna, muy cerca de la avenida Nicolás de Piérola. Van llegando más agentes. Adrián Pérez nos señalaba la llegada de un importante contingente policial a la zona, resguardando lo que venga sucediendo en este lugar, porque también hay presencia de simpatizantes de Martín Vizcarra. Vimos a un grupo muy importante de seguidores del ex mandatario. Políticas, y su situación de comparecencia con restricciones era una cosa bastante efímera, porque él continuaba, viajaba, y creo yo que la decisión de este juez, sin perjuicio que me imagino van a interponer un recurso de apelación para que sea una sala superior la que confirme, revoque, me imagino que tiene que emitir una decisión final porque ya esta sería la segunda apelación. Pero de todas maneras yo creo que lo que hay que recalcar
históricamente hablando, que esto marca un hito importantísimo en la trayectoria de Martín Vizcarra. Bueno, paralelamente en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia de los ministros que se han reunido en la presidencia del Consejo de Ministros. Jimmy Chinchay se encuentra en el lugar, nos tiene información en vivo. Jimmy, buenas tardes. El juez Jorge Chávez Tamariz. Les agradecemos por acompañarnos.